republicanos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी देख मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, y en presencia física, con barba de 3 o 4 días, de haber estado detenido en algún aeropuerto. Sí, en Guantánamo, ¿no? Que hay mucha expectación por saber cómo están tus magdalenas, pero tengo que decir que no las he probado. No las he probado ninguno otra vez. Lo que más echo de menos en este punto son unos churros que hace mucho que no los tomo. Pues todavía no he aprendido a hacerlo. Y que son mi debilidad, pero tienen buena pinta de decir, o sea, es que antes de entrar al programa a tomar unas magdalenas con chocolate me parece que es un poco fuerte. Bueno, las hay con arándanos. Pero me las voy a llevar, a probarlas. Los churros todavía no sé hacerlos y San Ginés creo que hablen a las 8, o sea que no me da tiempo. Hay cosas que es mejor comprarlas hechas porque... Sí, además en San Ginés está muy bueno. Y hay otro sitio ahí en la calle Mayor que también está muy bueno. Se llama La Gente es muy simpática. ¿Sabes que ya no se llama chocolatería San Ginés? Ahora es la chocolaterie. ¿Ah, sí? De San Ginés, porque está llena de franceses. Sí, debe ser, porque como vienen todos aquí de vacaciones, porque como esto es el Far West. Es verdad, es lo que dicen. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Sigues rebuscando en tu pasado? Sí, y con grandes éxitos, porque encontré una página. Ahora es muy difícil llegar a los archivos de los sitios porque se te cuelan un montón de motores de búsqueda que hay que pagar. Y pagué en uno 9 euros por un mes y la verdad es que he conseguido muchísimo. He encontrado bastantes de los que buscaba, incluso a mi tío bisabuelo, que es el motor por el que yo busco todo, que es Edmond Vilar, que fue el primer ateo de mi familia declarado y público, y yo soy el segundo. Es curioso cómo a medida que te haces mayor tienes más interés por tus orígenes, ¿verdad? Por conocer a tu abuelo, tu bisabuelo. Y el momento en el que ya no puedo preguntar a nadie. Cuando me habló mi abuela de este hombre, que era su tío, yo me quedé tan impactado por todo lo que me dijeron y muchas más cosas personales sobre mi educación y demás, que no se me ocurrió preguntar nada de él. Resulta que él fue ateo porque su padre quemó un libro de Víctor Hugo, o varios libros de Víctor Hugo, porque lo estaba leyendo en misa. Y luego Víctor Hugo fue el motor de toda su vida y hablaba un montón de idiomas, entre ellos esperanto, y tradujo al esperanto a Víctor Hugo. O sea que todas esas historias me las he perdido. Entonces intentaré llegar hasta donde llegue y después está la imaginación. ¿Y tu madre cómo está, por cierto? Mi madre está bastante desconectada, tiene momentos con una mínima conversación, pero no está muy desconectada, pero ahí sigue. Y yo creo que ella sabe que no hay nada. No te pregunto por su vacunación, porque ya contaste el otro día. Sí, no, en qué ya te situación contaré. Sí. Bueno, vamos con lo nuestro, venga. Venga. I can see you're disappointed by the way you look at me. And I'm sorry that I'm not the woman you thought I'd be. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand, my mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman. Mis errores no son peores que los tuyos solo porque yo sea mujer. Tú lo has escogido aposta, ¿eh? Lo he escogido por el 8M y sobre todo por Dolly Parton, porque es una mujer que donó $1 millón para ayudar en la investigación de la vacuna y ha esperado su turno, no ha necesitado ir a ningún viaje a Oriente Próximo para que la vacunen antes.
Vamos a hablar de Brasil, también hablamos de vacunación. Brasil ha registrado cerca de 2.000 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, eso equivale a un fallecido cada 50 segundos. El número total de víctimas mortales va camino de las 300.000. Expertos en salud pública y políticos brasileños advierten que el país se dirige hacia la etapa más oscura desde el comienzo de la pandemia. Son cifras que dan vértigo y una situación que nunca mejora, ¿no? Ahí se demuestra la importancia de los gobernantes. Tener un gobernante con cabeza o tener uno sin cabeza varía mucho en una situación tan dramática como esta. Brasil, sobre todo, más tiene la nueva cepa. Hay 2 nuevas o 3 cepas por ahí funcionando, la sudafricana, la británica y la brasileña, y está haciendo un daño tremendo. Su presidente no solo no acepta que existe el coronavirus, sino que además es que en Brasil hay enormes bolsas de pobreza, hay hacinamientos en las favelas, no es nada fácil. Ya en el 1918 fue uno de los países más castigados por la pandemia, por la gripe española. Lleva ya un año golpeando el país la pandemia y mientras tanto Jair Bolsonaro sigue dinamitando cualquier medida para pararla, continúa despreciando además el uso de mascarillas, promocionándose en eventos públicos, haciendo declaraciones ridículas, inoportunas, mofándose de los ciudadanos, pidiéndoles incluso que dejen de lloriquear. Él es muy hombre, ¿no? Es ese modelo muy hombre que en realidad es un cobarde y espero que la justicia tarde o temprano le coloque en su sitio. Es una negligencia lo que está haciendo, está causando enormes pérdidas para Brasil, pero será un problema que tengan que resolver los brasileños. Esto es lo que decía Obama, ¿no? En algunos momentos hay gente que prefiere votar por un hombre muy hombre en lugar de votar por la sensibilidad de un buen líder. Y eso pasa con Trump y eso pasa con Bolsonaro. Saludamos a la periodista Valeria Sacone, corresponsal de la televisión internacional France 24 en Río de Janeiro. Nos atiende desde allí, son 4 horas menos, así que se lo agradecemos mucho. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Valeria, a falta de política nacional contra el virus, ahora mismo, ¿cómo es el stock de vacunas? ¿Están llegando las suficientes? ¿No se están poniendo? ¿Se están poniendo? Bueno, lo de las vacunas se llega a trompicones. Básicamente ya una vez en Río de Janeiro, Salvador y otras ciudades se tuvo que interrumpir. Hoy Río de Janeiro ha avisado que tiene vacunas solo hasta mediados de la semana. El problema es que no hay un plan de vacunación y la información que llega desde el Ministerio de Sanidad es muy contradictoria. Un día dicen que han firmado un acuerdo con Pfizer, después que no. No sabemos si son fake news o si es simplemente una incapacidad de lidiar con la situación. Hace poco tenían que mandar 72.000 dosis a Manaus, que ha sido la ciudad más castigada. Hemos visto personas muriendo con falta de oxígeno y por error lo han mandado a otro estado. Entonces creo que se junta el hambre con la gana de comer, una política de en el fondo querer boicotear un poco las vacunas y al mismo tiempo una incapacidad estructural que no tendría que ser así, porque Brasil es una potencia sanitaria. Brasil tiene 38.000 unidades básicas de salud con al menos una sala de vacunación. Es el país que tiene el mejor sistema público de sanidad de América Latina, a pesar de todas las fallas estructurales, y el fundador de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria dijo que podría Brasil vacunar cerca de 60 millones de personas por mes. Entonces lo que está faltando son las dosis y también las jeringuillas. Hay que recordar que Brasil también tiene 2 institutos enormes que son la Fundación Osvaldo Cruz y el Instituto Butantan, que pueden producir vacunas. Lo van a hacer a partir de ahora con el IFA, el principio activo que está siendo importado, pero la idea es que a partir del segundo semestre se produzca la esperada transferencia tecnológica para que el instituto, la Fundación Osvaldo Cruz concretamente, pueda producir hasta 3 millones de dosis por día. Pero para eso hace falta diplomacia y, por ejemplo, no atacar en las redes sociales a China, como ha hecho durante todos esos meses, en los últimos meses de la pandemia, tanto el hijo de Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, como su propio ministro de Exteriores, que parecen que reman contra. Claro, hace falta también dirigentes que realmente crean que algo está pasando y que se necesita actuar contra ese algo que es un virus, ¿no? Yo me pregunto si en la transferencia de poder en el sistema de vacunación hay alcaldes o hay gobernantes locales que sí creen en que el coronavirus necesita una vacunación masiva y la están poniendo en marcha en sus propias regiones.
No, desde luego, quien está teniendo la delantera de toda la situación son exactamente los gobernadores y los alcaldes desde el inicio. Son ellos que implementaron medidas de cuarentena. Nunca se llegó a un lockdown nacional, no hay una política nacional. Ellos han sido criticados todo el tiempo por Bolsonaro y de nuevo boicoteados. Ahora se ha creado un consorcio de alcaldes que están intentando negociar directamente la compra de las vacunas, de las dosis. Parece que el gobierno está descabezado. Hay un detalle también muy importante. El ministro de Economía, Paulo Guedes, ya ha dicho en varias ocasiones que cree la vacunación masiva, que no se puede salir de la crisis económica sin una vacunación masiva. Recordamos que esta semana se supo que el PIB de Brasil ha caído un 4,1%, comparado con algunos países europeos. Parece que no es mucho, pero es el peor dato económico de los últimos 30 años. Entonces, los inversores locales y extranjeros están preocupados y independientemente de la tragedia humana, quien maneja las cifras económicas sabe que sin una vacunación de masa y rápida no habrá recuperación. Y hay que decir que con esta capacidad técnica que tiene Brasil se podría hacer la vacunación de toda la población adulta, 159 millones de personas, hasta julio. Si no se hace es porque no ha habido voluntad política, no ha habido capacidad logística y no ha habido diplomacia. Es increíble porque Brasil, junto con India y Sudáfrica, eran las tres potencias emergentes de los genéricos y de la vacunación alternativa a las grandes farmacéuticas, y lo que está ocurriendo es una tragedia tremenda, ¿no? Sí, también hay que decir una cosa. Brasil tiene una población de 212 millones de habitantes. Israel tiene tan solo 9 millones. Entonces, el reto es objetivo. Hasta ahora, Brasil ya ha vacunado a 8,1 millones de personas. Si fuese Israel, tendría ya toda la población vacunada. Entonces, claro que hay un reto. Es un país continental, es un país complicado, con 27 estados, 27 realidades, pero es verdad que no está viendo, digamos, que no está viendo una coordinación central. Me gustaría comentar un dato. El otro día salió una encuesta que decía que los brasileños son los que más están acusando la soledad en el medio de la pandemia. Es una encuesta que se ha hecho entre 23.000 personas de 28 países. Y independientemente si podemos creer o no en estos datos, que son siempre encuestas, en las redes sociales muchas personas comentaban: sí, vale, nos sentimos solos por la idiosincrasia del brasileño, que es muy abierto, muy comunicativo, pero nos sentimos solos porque estamos abandonados por el Estado y sabemos que no vamos a poder tener ningún tipo de respaldo. Estos días hemos visto muertes que duelen mucho, todas duelen, pero duele mucho ver, por ejemplo, una enfermera que trabaja en un hospital quedarse sin oxígeno, sin cama, y no poder ser salvada por el mismo hospital en el que lleva trabajando más de un año. Hemos visto una actriz de la Globo que ha muerto esperando una cama en Río de Janeiro. Bien, no podemos glamorizar a los actores, sabemos que es un sector precario, probablemente no tendría un plan de salud privado, pero una actriz de Globo, del programa humorístico más famoso de Brasil, tendría conocidos para intentar, aunque sea enchufada, encontrar una cama. Entonces, estamos viendo un país en el colapso. En São Paulo en este momento se produce un ingreso hospitalar cada 2 minutos. Hay filas. En el sur, Santa Catarina, Porto Alegre, los hospitales ya están instalando containers. Y yo llevo un año al pie del cañón aquí haciendo información, viajando dentro del país, y lo que estoy viendo este mes no lo he visto nunca, y los epidemiólogos dicen que va a ser el marzo más doloroso de toda la historia de Brasil. Esto es lo que pasa cuando un país es liderado por alguien que al coronavirus lo llaman gripecita. Valeria Sacones, corresponsal de la televisión internacional France 24 en Río de Janeiro, nos ha atendido desde allí. Valeria, cuídate mucho. Sí, me cuidaré. Muchas gracias. Hasta luego. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops.
Ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo que pocas veces surge una voz que sabes que va a durar muchas décadas. Impresionante esta mujer. Por cierto, todo lo que va a sonar hoy... Esta chica, ¿cuántos tiene? 16 años, 17 años. Sí, todo lo que va a sonar hoy son mujeres. Para que lo digan. Oye, el pasado viernes el Papa Francisco aterrizó en el aeropuerto internacional de Bagdad, inició un viaje de 4 días en el que ha recorrido hasta 6 ciudades iraquíes. Se trata del primer viaje de un pontífice a ese país, es una visita polémica, no exenta de riesgos, porque Irak es un país todavía marcado por la guerra y por la amenaza directa del Estado Islámico. Sí, además muy interesante la foto con Ali Sistani, que es el líder espiritual de los chiíes, no solo de Irak, sino de Irán también, de los chiíes de todo el mundo. Los chiíes, a diferencia de los suníes, tienen un organismo que es una especie de pequeño cónclave de grandes ayatolás, que son los que establecen todos los días, todo, o sea, de la vida moderna, si esto es pecado o no es pecado, cómo se hace, y permite avanzar. En cambio, los suníes no, cada clérigo es un mundo aparte. Y la entrevista con este hombre que estuvo en contra de la invasión americana, que ha resistido todos los atentados, es importante. Y también es muy importante para Irak visualizar una cierta normalidad con la presencia del Papa, incluso en zonas que antes estaba el ISIS. Sobra decir que es un territorio sagrado para muchas religiones. Allí los cristianos son una minoría perseguida. Actualmente quedan unos 300.000 frente al 1,5 millones que había en 2003, ¿no? Sí, porque han sido bastante castigados por los atentados y después, bueno, hay cristianos de todo tipo, ¿no? De caldeos y demás. Y es una zona así, una zona, todo Oriente Próximo, es donde nacen las 3 religiones. Las 3 religiones nacen en un sitio absolutamente desértico y las 3, su paraíso está lleno de ríos de leche, de miel y de vergel, ¿no? Pero es un territorio importante para las 3 religiones. En los minutos que tenemos a continuación queríamos charlar con un fotoperiodista, uno de los más premiados del mundo, buen amigo de este programa, cuya trayectoria además está estrechamente ligada al auge, a la expansión y al declive del Estado Islámico en Irak, en Siria, en Libia. Ahora creo que está en Bagdad, aunque de camino a Siria. Ricardo García Vilanova, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están vosotros? Tú estás allí. ¿Qué supone, visto desde allí, la visita del Papa para los cristianos iraquíes? Bueno, el objetivo que tiene principal, como decía, era acercarse justamente a eso, a las minorías cristianas que vosotros decíais, ¿no? Que actualmente quedan 300.000 personas y sobre todo pues tender puentes con el Islam a través de la entrevista esta con Sistani, ¿no? Yo creo que es importante, que es relevante por todas las personas que hay aquí, porque evidentemente se da una imagen de Irak que, como decís, sigue siendo un país complicado, sigue siendo un país en el cual hay violencia, en el cual el Estado Islámico tiene presencia, pero al mismo tiempo pues está intentando mostrar esa imagen o visualizar esa imagen al mundo, ¿no? De los viajes del Papa yo destacaría 2, como vosotros decíais, han sido en 6 ciudades, pero yo creo que la más importante ha sido Ur, ayer, que es donde se supone nació Abraham, ¿no? Considerado el padre precisamente de las 3 religiones monoteístas, y después el de Mosul de hoy, ¿no? Que fue tristemente pues una de las 3 capitales del Estado Islámico y que actualmente pues está haciendo esta misa en la iglesia del Tajira. Claro, se nos olvida, Ricardo, que todo esto se produce en medio de una escalada de tensión entre Estados Unidos y las milicias proiraníes. Se nos olvida que hay fuerzas de ocupación todavía, hay 2.000 y pico soldados estadounidenses por allí, dentro de la coalición internacional, creo que incluso todavía un destacamento español, ¿no? Sí, de hecho, lo curioso de este país es que justamente hay una gran influencia de todas esas milicias. Por ejemplo, tú en el aeropuerto de Bagdad, cuando coges la famosa carretera de la muerte que Ramón conoce, que va desde el aeropuerto hasta la ciudad, esa parte, digamos, que era el territorio desde donde hacían los atentados, hay una imagen del general Soleimani justo en el sitio donde fue asesinado, ¿no? Con el tema de los drones americanos. Y después fuera de Bagdad ya hay muchas imágenes del mismo commemorativas y está todo tomado por milicias, ¿no? Entonces la sensación que hay es totalmente diferente de lo que es la ciudad a lo que es fuera de la ciudad, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, como tú dices, esto va a seguir escalando y que no es el fin. Ahora es una pequeña tregua que se ha generado a raíz de la visita del Papa y que por supuesto eso en el futuro no va a ser así, porque prueba de ello es que no para de haber ataques tanto por parte de Estados Unidos como, por ejemplo, que bombardeó recientemente en Siria esas milicias proiraníes, o como los últimos 4 ataques que han habido aquí en la capital a diferentes objetivos vinculados con americanos.
Tú ahora te vas a Siria, que esta semana se va a cumplir 10 años del inicio de la primavera, que acabó siendo un terrible invierno, una de las guerras civiles más cruentas. Siria no está para nada resuelto las cosas, ¿no? Aunque se hable poco. No, Ramón, no, Siria no está para nada resuelto, son 10 años como tú dices, y todo lo que empezó en ese proceso de revolución dentro de las primaveras árabes, que yo creo que todos vimos con cierta esperanza, ha terminado pues en sendas guerras civiles, tanto en Siria como en Libia. Evidentemente lo que es Siria se ha convertido en una guerra sectaria, más influenciada obviamente por todas las injerencias, ¿no?, de todos los países que han jugado ahí sus opciones políticas, y que lamentablemente pues yo creo que no hay esperanza de futuro, al menos a corto plazo, ¿no?, porque es un país libre de facto y es un país en el cual pues aún quedan muchos problemas por resolver. Ricardo, antes hablábamos con Valeria Sacone sobre la situación en torno al coronavirus en Brasil. Se nos olvida muchas veces imaginar o informarnos sobre cómo es esa situación en zonas del planeta como la que estás tú. Yo no sé qué impacto está teniendo allí la pandemia, cómo está reaccionando un sistema sanitario que me imagino que está cogido con alfileres. Pues mira, precisamente antes de ayer estuve en un hospital de Médicos Sin Fronteras aquí en Bagdad. Y ellos, bueno, tienen un hospital totalmente modernizado, que no tiene nada que envidiar a cualquiera de los que tenemos aquí en España o en Europa. Tienen 45 camas, pero sí que es cierto que, claro, que eso es totalmente insuficiente, ¿no?, por la cantidad de personas que hay en este país, que son cerca de 42 millones. También me explicaba el doctor Pedro que, bueno, que realmente las cifras, que son 11.000 fallecidos, pero que todo el mundo presupone que hay muchos más, porque habrá casos que ni tan siquiera van al hospital, o incluso nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a pacientes o a doctores que están haciendo tratamientos alternativos, digamos, en casa, ¿no? Entonces, este registro, esas cifras no son para nada reales. También tengo que decir que yo estaba aquí en febrero por las protestas, y curiosamente recuerdo perfectamente gente ya con máscaras, no a raíz de las protestas, sino a raíz del COVID, y teniendo en cuenta que el primer caso fue detectado el 22 de febrero aquí en Irak, pues es curioso, ¿no?, que hubo mucha gente que ya tomó conciencia en ese momento de protegerse, ¿no?, y intentar pues paliar un poco todo el tema de la transmisión de la enfermedad. Ahora la situación es diferente. Ahora tú caminas por diferentes ciudades de Irak y tú ves que realmente hay poca gente que utilice la máscara. Tú llevas muchos años fotografiando en Siria, en Irak, en Libia. Para ti ahora, ¿dónde está la sorpresa como fotógrafo? Cuando tu ojo busca imágenes, ¿qué es lo que busca y qué es lo que encuentra? Bueno, yo intento siempre mostrar, evidentemente, el colectivo más damnificado, que siempre es la población civil, ¿no? O sea, al final, tú sabes, Ramón, que los civiles, bien porque no quieren, bien porque no pueden, son los que pagan ese precio más alto dentro de esta locura que son las guerras, ¿no? Entonces, yo lo que intento siempre es buscar ese punto de vista y mostrar esas historias humanas, intentando dar esperanza, pero lamentablemente yo creo que ya no interesa todo eso, ¿sabes? Esos picos informativos, esas historias humanas han dejado de interesar. Yo me acuerdo, Ramón, no sé si tú lo recordarás, en 2017, que yo estaba en Raqqa cubriendo precisamente la caída del Estado Islámico, y hablamos al cabo de 2 días o 3 después del atentado de Barcelona, y tú estabas escribiendo una columna en ese momento y me preguntabas por todo el tema de la polémica que se había generado en las atentados de Barcelona. Y yo te contaba que, bueno, que no entendía bien esa doble moral, ¿no?, esa hipocresía que existe cuando los periódicos de cabeceras nacionales e internacionales son capaces de mostrar la imagen de un niño muerto, fallecido, como Ceylan, y en cambio pues luego se genera esa doble discusión, ¿no?, cuando son nuestros muertos, ¿no? Entonces, esa doble dualidad, esa doble moral, yo creo que también forma parte de nuestra sociedad, y que eso es uno de los puntos principales también por los cuales ya no tenemos interés, porque no hay esa empatía cercana, no hay esa proximidad a los problemas que van más allá de nuestras fronteras. Sí. Ricardo García Vilanova, que es fotoperiodista, nos ha atendido desde Bagdad. Cuídate mucho, Ricardo, te vemos a la vuelta. Buen viaje. Muchísimas gracias, vosotros también. Hasta luego. Venga, un abrazo. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put
up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over. Todo lo que me duele cortar a Beyoncé. Oye, qué lujo, ¿no? Contar con Valeria y con Ricardo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y seguiremos con gente de primer nivel. Sí, de hecho, volvemos a la vuelta de un par de minutos de publicidad. Venga. Venga. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Oh, your halo. See your halo. See your halo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.